Buenos días, hermanos, ¿cómo están ustedes? Me alegro nuevamente tenerlos en este espacio virtual que esperamos ojalá sean de los últimos, porque nuestro deseo es seguir de manera presencial en la iglesia. Hoy es un día muy especial. Muchas iglesias celebran hoy la resurrección, que es lo que realmente nos interesa. El día de la resurrección. Y quisiera entonces referirme precisamente a eso, ¿no? Que sí, Cristo ha resucitado. Y quisiera, hermanos, invitarlos entonces a tener sus Biblias dispuestas, listas, y para que vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 14-16. Capítulo 4, versículo 14-16. Leemos en la palabra lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que en esta sección de la carta del apóstol a los Hebreos, el autor empieza diciendo que nosotros debemos retener nuestra profesión. ¿Qué significa retener? La idea es asir fuertemente algo. En este caso, asir o agarrar fuertemente lo que uno profesa, lo que uno cree. Nosotros retenemos la doctrina de Cristo, todo lo que hemos aprendido de Él según las Escrituras. ¿Qué hemos creído de Él? Primero, que es nuestro sumo sacerdote. Tanto en el Antiguo Testamento como en los tiempos de Jesús, los judíos tenían sus sacerdotes, su casta sacerdotal. Y el jefe de todos era el sumo sacerdote. Era la máxima autoridad en asuntos religiosos. Era el mediador para representar a los hombres e interceder por ellos ante Dios. Pero precisamente fue uno de los que enjuició a Jesús y ordenó su muerte. Jesucristo nuestro Señor es el mejor de todos los sacerdotes, porque eso es lo que significa la palabra sumo, el más excelso, el mejor, el más grande sacerdote, superior a los sacerdotes humanos. Aquí mismo el autor a los Hebreos en el capítulo 5, un poco más abajo en el versículo 1, dice lo siguiente: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Ahí nomás encontramos ya unas grandes limitaciones en los sacerdotes humanos. Tiene que ayudar a los demás teniendo en cuenta que Él también es humano y que está rodeado de debilidades. Y por lo tanto, interceder por el pueblo, pero tiene sus limitaciones como humano. Ahora bien, en el templo en Jerusalén, el templo que fue construido por Herodes, el templo que conoció el Señor Jesucristo durante su ministerio, era un área
importantísima y estaba dividida en algunas secciones. Había un patio que se llamaba el patio de los gentiles, otro el patio de las mujeres, otro el patio de los sacerdotes, y luego al fondo había un lugar llamado el lugar santo, y al terminar ese lugar santo, el lugar santísimo, en lo más al fondo del área del templo. En ese lugar santísimo, el sumo sacerdote, una vez al año, era el único que podía entrar al lugar santísimo, el cual estaba separado por una cortina. Esa cortina se conocía o se le llamaba el velo, y estaba hecha de lino fino, gruesa, de algunos colores, como el púrpura y el carmesí. La palabra velo en hebreo significa algo que sirve para separar, algo que sirve para ocultar algo, ¿no? En este caso, el velo, pues, separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Y qué ocultaba esa cortina llamada el velo? En esencia ocultaba al Dios santo del hombre pecador, porque el pecado ha separado a Dios del hombre pecador. De manera que en el lugar santísimo estaba la misma presencia de Dios. Si alguien diferente al sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, podía morir. Incluso el sumo sacerdote, el mediador elegido para representar al pueblo ante Dios, solo podía pasar a través de ese velo y entrar en esa área sagrada conocida como el lugar santísimo una vez al año, en un día conocido como el día de la expiación, para hacer expiación por los pecados de todo el pueblo. Ese era el proceso para acceder a ese lugar santísimo una sola vez al año, el sumo sacerdote, para allí interceder por los pecados del pueblo mediante esos sacrificios. Sin embargo, todo ese ceremonialismo quedó abolido con la venida del Hijo de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, hubo un hecho milagroso, providencial, y es que el velo de ese templo, esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó, se rompió, dejando al descubierto ese lugar que nadie podía mirar, indicando con esto que ahora no había más un lugar santísimo exclusivo para unos pocos, sino que de ahora en adelante tendríamos todos acceso a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Y por supuesto, los sacerdotes humanos mueren, pero Cristo se levantó de entre los muertos. ¡Qué gran aliciente tenemos nosotros! Cuando pecamos, cuando nos equivocamos en nuestra vida y nuestra conciencia nos acusa y nos sentimos culpables y miserables, tenemos a quien acudir. En su primera carta, el apóstol Juan, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así es. De manera que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando acudimos a Él.
Nosotros hemos creído que es muy cierto lo que dice aquí el versículo 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ese es nuestro sacerdote, traspasó los cielos. ¿Qué significa esto? Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, encarnándose como hombre, murió y resucitó. Luego, con su naturaleza humana transformada, ascendió a los cielos, traspasó los cielos. Cristo, nuestro gran sacerdote, no entró a un lugar santísimo hecho por el hombre, como el que había en Jerusalén, sino que entró en el cielo mismo y ahora reina sobre todo. Nos envía el Espíritu Santo y está preparando un lugar para nosotros e intercede por nosotros. Esto es algo que nosotros creemos por la fe que Dios nos ha dado. En Hechos capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente, es el relato de lo que se conoce como la ascensión del Señor. Entonces los que se habían reunido, ya Jesús ha resucitado y convoca a sus discípulos a un lugar y le dice, entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque ellos esperaban que ya fuera casi el fin. Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y ese hecho tan importante en la vida de nuestra fe cristiana, de que Jesús ascendió a los cielos y traspasó los cielos, es uno de los pilares de nuestra fe. Los ateos y escépticos piensan que esto es algo absurdo y presentan objeciones, porque ellos ven con sus ojos incrédulos y materialistas la situación. Para ascender al cielo hay que vencer la fuerza de la gravedad. Además, al salir de la estratosfera se debe usar un vestido de astronauta y si no se carboniza. Y es por esto que, por esa incapacidad de creer, de que el cielo es una dimensión espiritual superior a todo, es que para muchos el Evangelio es una locura, algo incomprensible. Para otros es objeto de burla, como le sucedió a los apóstoles cuando empezaron la predicación del Evangelio. Sin embargo, nosotros creemos firmemente, porque si Cristo no resucitó, entonces vana es la fe. Además, no hay esperanza más allá de la muerte. Nosotros estamos hablando de Dios, nuestro Creador. Y a veces estos hechos históricos importantes realmente nos ciegan, no los vemos, no los entendemos. Nosotros creemos que Él penetró los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Esto quiere decir que ocupa el cargo de gobernante ejecutivo en el nombre del Padre.
Esto significa que a Jesús le ha sido dado el gobierno legítimo sobre toda la creación. Y por lo tanto, Él nos está ayudando para que la evangelización tenga éxito, para salvar a los que creen en Él y van a ser salvos eternamente. Aunque todavía no ha llegado la victoria final y no se ha derrotado a todos sus enemigos que se oponen al reino. Así que después de completar su obra expiatoria en la cruz, asciende al Padre, a la diestra del Padre, envía el Espíritu Santo a la iglesia y Jesús ha continuado sirviendo a su iglesia como el verdadero sumo sacerdote real. Ningún poder en el cielo o en la tierra tiene más autoridad que Él ni puede vencerlo. Ahora mismo el Señor está a la diestra del Padre en un cuerpo humano glorificado como el que estuvo en la tierra. No es de extrañar que Él pueda sentir lo que nosotros sentimos, porque es humano. Es Dios divino, pero humano, glorificado. Y cuando regrese será este mismo Jesús, no uno diferente. De manera que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos para que nuestra fe esté fundada en Dios, como dice aquí nuestro pasaje hoy. Y eso no es sino otra cosa que decirle al mundo que creemos en Cristo. Somos cristianos porque creemos en Él y estamos creciendo en santificación. Una persona puede profesar que cree en el Señor, pero de labios para afuera, sin haber una verdadera conversión en su corazón. Nuestra profesión debe ser no solo de palabra, sino de corazón. Si alguien dice yo pertenezco a Cristo, pero no vive una vida piadosa, se está engañando a sí mismo y su profesión es falsa. De manera que se nos exhorta a retener nuestra profesión de fe, a aferrarnos a ella con todas nuestras fuerzas, porque no estamos creyendo en fábulas o en fantasías, sino que hemos creído en este sumo sacerdote que traspasó los cielos y se compadece de nosotros. Así dice aquí el versículo 15. Al final del 14 dice que si Él hizo todo esto, retengamos nuestra profesión, nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Nuestro sumo sacerdote es misericordioso, compasivo y nos entiende. Conoce nuestras flaquezas humanas. Cuando nosotros imploramos su ayuda, Él sabe de qué se trata. Es un sacerdote divino, pero es humano. Sabe de qué se trata este mundo en que vivimos y en el cual reina el pecado. Sabe en qué consiste la existencia humana, porque estuvo aquí y es humano también. Cuando tenemos nuestras luchas espirituales y tentaciones, Él sabe de qué se trata y por eso es capaz de ayudarnos. Y conoce nuestras flaquezas humanas por experiencia propia. Aquí dice que Él se puede compadecer de nuestras debilidades porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Cristo de la gloria participó de carne y sangre, es decir, fue humano, tuvo un cuerpo físico, conoció la miseria humana, el dolor físico y espiritual. Cuando aquí dice que fue tentado en todo, lo que quiere decir es que fue probado en todo como humano. Ahora nosotros somos tentados o probados por Satanás, por nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia naturaleza humana. Y a veces esa tentación termina muy mal, como puede terminar bien
cuando vencemos. En el caso de Cristo, Él fue tentado como humano por Satanás. Y Satanás utilizó tentaciones las cuales derrotan a los hombres. Por ejemplo, Él tentó al Señor con el poder para fines egoístas, con la codicia de las riquezas, pero el Señor nunca respondió a esas tentaciones. Él nunca cometió pecado como nosotros, en todo fue obediente. Así que Satanás lo probó una y otra vez y perdió. Esas tentaciones fueron difíciles y desagradables, y naturalmente que eran incompatibles con la santidad de Cristo. Por lo tanto, para Él fueron un sufrimiento. Fue probado también con la pobreza, con la escasez, por la indiferencia de la gente, por los reproches de los hombres. Los judíos lo tentaron para hacerlo caer con preguntas capciosas. Algunos de sus discípulos lo abandonaron, y en la cruz fue abandonado por el Padre al llevar sobre Él la maldición por nuestros pecados. Y soportó grandes dolores en su cuerpo, angustia mental y finalmente la muerte. Por eso la profecía dice que era un varón de dolores. Y nosotros entonces hemos creído que su gracia ahora es asequible. Los judíos, como ya lo hemos enseñado antes, en el Antiguo Testamento no tenían lugar a ese Dios viviente, al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo a través del velo y una vez al año hacer expiación por el pecado. Con Cristo las cosas cambiaron, porque ahora todos los cristianos, jóvenes, viejos, aún los más ignorantes, tienen acceso a Dios. Es por eso que el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 13, él dice lo siguiente: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por lo tanto, hay libertad para acceder al trono divino. Es un derecho que Dios nos ha dado gracias a nuestro sumo sacerdote. Y tenemos acceso a Dios para obtener misericordia. Nosotros acudimos al Señor como pecadores y podemos obtener la misericordia de Dios. Permanentemente necesitamos esa misericordia. Cada vez que fallamos y pecamos, necesitamos ser restaurados al gozo de nuestra salvación, para ser levantados cuando caemos y sanados de nuestras heridas morales, emocionales, mentales. Y por supuesto, la máxima de las culpas, la pena del pecado. En Cristo nosotros tenemos paz y perdón. Y también podemos acercarnos confiadamente para el auxilio oportuno. En el versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El verbo acerquémonos indica acción continua. Quiere decir que debemos ir a Dios constantemente. Tenemos libre acceso. Continuamente debemos ir a Él. Podemos obtener ayuda en tiempos de gran necesidad. Dios puede permitir que Satanás y el mundo nos tienten. Puede permitir el sufrimiento, pero todo eso finalmente es para nuestro bien. Además, si no tuviéramos dificultades, no clamaríamos a Él, no acudiríamos a este sacerdote que tenemos, que puede compadecerse de nosotros. Tampoco le glorificaríamos al ver su bondad para con nosotros. Así las cosas, apreciados hermanos, ahora Cristo es
nuestro defensor delante del Padre. Por eso, ahora ya no somos condenados. La Biblia dice que Jesucristo penetró los cielos con su propia sangre que dio por nosotros. Y por eso nos aferramos con todas nuestras fuerzas a Cristo por medio de la fe. Como sus ovejas, Él nos conoce perfectamente y sabe de qué cosa tenemos necesidad. ¿Qué es lo que nos conviene? Cada vez que sufro derrotas por el pecado, acudo a Él por misericordia y me da su perdón. Como lo leíamos hace un momento en Primera de Juan, en el capítulo 2. Primera carta de Juan en el capítulo 2. Leímos los versículos anteriores, pero aquí dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí dice que si hemos pecado, tenemos abogado para con el Padre. Alguien que nos defiende, alguien que intercede por nosotros, alguien que tiene todos los méritos suficientes. Cuando estoy afligido, angustiado, tentado y probado, me aferro a Él, porque encuentro en Él las fuerzas necesarias para vencer. Así que la invitación que nos hace el autor sagrado aquí es la exhortación a retener nuestra profesión. Por eso dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es decir, aquello en lo cual hemos creído. No demos pie atrás, asegurémonos en la salvación y que nuestra conversión sea genuina. Si fallamos, caigamos inmediatamente de rodillas, porque tenemos acceso al trono de la gracia y Dios está presto a socorrernos porque tenemos un fiel sumo sacerdote y podemos acercarnos confiadamente. ¿Cada día usted está acudiendo a este sacerdote? ¿Cada día? Recuerda lo que dice Juan. Si decimos que no tenemos pecado, estamos diciendo mentiras. Pero si decimos que tenemos pecado y nos confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De manera que si usted acude a este sumo sacerdote continuamente, con confianza, eso indica que usted está reteniendo su fe, que no ha creído en vano, que tiene puestos sus ojos en el Señor y que está reteniendo su profesión. Eso es lo que debemos hacer y seguir adelante. Nuestro Señor está vivo, se ha levantado de los muertos, ha traspasado los cielos y entrado a esa dimensión espiritual donde nosotros también habremos de entrar. Por esa razón, retenemos nuestra profesión. Que Dios lo ayude, hermano, y que Dios nos ayude a seguir firmes adelante. Antes de la oración final, vamos a cantar un bello himno que sigue a continuación. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo,
al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está, me guardará, mi amante Redentor. Él vive, mi parte salvación. Sé que mi bien no está por ti, en mi corazón. Regocijaos, cristianos, hoy himnos entonar, eternas aleluyas, al Cristo Rey cantar, la única esperanza del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está, me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que mi bien no está por ti, en mi corazón. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está, me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que mi bien no está por ti, vive en mi corazón. Muy bien, hermanos, ahora que hemos escuchado este bello himno, vamos a orar. Padre Celestial, estamos felices hoy, que estamos recordando, y mucha gente en todo el mundo, de muchas denominaciones, están recordando tu resurrección. Así es. Tú has resucitado, pero has traspasado los cielos y ahora eres nuestro perfecto sacerdote que intercede por nosotros. Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo para nuestra salvación. Gracias, Señor, por su levantamiento de entre los muertos y su resurrección. Gracias, Padre, porque también tú nos has prometido que nosotros somos partícipes de esa resurrección y que lo seremos en verdad en el último día, cuando vendrán cielos nuevos y tierra nueva, sobre los cuales morará la justicia. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a seguir firmes. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén.